Me da mucho gusto saludarles en este día de hoy y la bienvenida para todos los que nos van a acompañar durante esta presentación, esta transmisión que estamos haciendo a través del canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos y hoy tenemos el gran gusto de poder compartir este espacio con un invitado muy especial, como todos los que hemos tenido la oportunidad de tener aquí en nuestro canal, nada más y nada menos que Jaime Elizondo Brown. Jaime, Hola, buenas enseguida, tardes. ¿cómo vas? Buenas tardes, Michael. Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y para compartir con todos lo poco que pueda aportar. Excelente. Gracias. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Pues Jaime, tenemos ahí, esto es rápidamente a modo de anécdota, nos conocimos virtualmente hace muchos años, Sí, nos cruzamos chateando en los foros de Engormix, la sí, plataforma argentina, sí, sí. y desde entonces pues hemos podido compartir algunas cosas. Más recientemente es que nos hemos conectado mucho más y pues bueno, Jaime hoy está manejando lo que se llama el programa de pastoreo total y le hemos invitado para que él nos cuente sobre su programa como, como un programa que nosotros podemos reconocer dentro de todo lo que se hace en el mundo como regenerativo y que implementa prácticas regenerativas que tiene resultados demostrados y que son evidencias suficientes para que podamos afirmar que la ganadería no es el enemigo, sino que puede ser nuestro mejor aliado. Para darle introducción a Jaime, pues simplemente voy a hacer un comentario. Y es que en el mundo, y creo estar muy de acuerdo con Jaime en esto, en el mundo tenemos dos grandes problemas, dos, y son la pérdida de suelos productivos, o lo que se llama el proceso de desertificación, y la consecuencia natural de eso, que es el cambio climático, o viceversa, ¿cierto? El cambio climático Sí. asociado a la pérdida de suelo productivo. 24 millones de toneladas de suelo se pierden cada año y eso es lo que nos tiene tan preocupados en el mundo, también a los ganaderos, porque finalmente sin tierra no vamos a poder ser productivos. Con este pequeño introductorio, pues Jaime, bienvenidísimo de nuevo y adelante. Cuéntanos un poco entonces sobre puedes también hacer tu propia introducción de lo que nos vas a comentar y nos vas mostrando cuando gustes lo que nos quieres compartir el día de hoy. Sí, claro. Miren, el principal problema que yo veo a nivel mundial en los suelos es que ha bajado el porcentaje de materia orgánica, carbono o humus en ellos. Y eso ha sido por agricultura convencional y sobrepastoreo. Cuando se hace un pastoreo continuo, es un sobrepastoreo que es cuando regresamos a repastorear una planta antes de que se haya recuperado totalmente. Eso la debilita y eso corta la producción de humus o capturar carbono del aire para ponerlo en el suelo. Y eso empieza la desertificación. Ahora, cada % de materia orgánica que hemos perdido del suelo, y en promedio a nivel mundial, se ha perdido el 2 a 3% de todos los suelos en promedio, que son millones y millones de hectáreas. Bueno, cada % de materia orgánica en una hectárea retiene 125,000 litros de agua. Entonces, si multiplicamos ese 2 a 3% de materia orgánica por esos millones y millones de hectáreas, es el agua que ya no está en la tierra, en los suelos, produciendo, sino que ahora está en la atmósfera, produciendo vapor de agua y es lo que trae tanto cambio climático. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de capturar ese carbono de la atmósfera al suelo, regresarlo, que es donde debería estar, y tenemos una gran ayuda en nuestro ganado, vacas, borregas, cabras, hasta puercos, gallinas, pollos, todo, al manejar correctamente la fotosíntesis de nuestras plantas para que regresen al suelo ese carbono. Hemos logrado éxito en todos los países del mundo que lo han implementado
porque es un proceso natural, no es algo que yo inventé. Es un proceso natural y cuidamos de jamás llegar al sobrepastoreo, pero teniendo cargas altas, porque las cargas altas son indispensables para tener rentabilidad en tu finca y para lograr la mayor productividad posible en nuestros pastos. La mayor productividad posible por hectárea, que es lo que busca la naturaleza, así lo diseñó Dios, para que nosotros podamos disfrutar de esa abundancia. Esa abundancia es lo que la naturaleza busca y nosotros solamente lo que vamos a hacer es ayudar a la naturaleza por medio de nuestro manejo correcto de nuestros ganados a lograr eso, que se lograba hace miles de años antes de que el ser humano apareciera, por ejemplo, en América. Se lograba con grandes manadas el efecto depredador, pero grandes manadas no solo de rumiantes y aquellos que fermentan o digieren en el ciego, como eran los mamuts, ahora son los elefantes, como son las cebras, los caballos salvajes y ahora los burros y caballos, ellos pueden digerir eso. Pastos de menor calidad, más alta en fibra y menos proteína que los rumiantes, los cuales necesitan una mejor dieta. Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta y con una o dos especies animales podemos lograr casi lo mismo que se lograba con 40 o 100 especies diferentes y muchos de ellos animales grandísimos que podían hacer un pastoreo de alta eficiencia de cosecha sin perder condición corporal y son los que digieren en el ciego. Entonces, dicho eso, me gustaría empezar una presentación. Me voy a quitar de la pantalla. Déjame decir una cosa más antes de que comiences justamente de lo que nos acabas de comenzar, como para terminar de completar este contexto. Y es que claro, el número de lo que está medido y reportado, de lo que se ha medido en pérdidas de carbono orgánico del suelo, es de 66 billones de toneladas de carbono orgánico en un periodo que es inferior a los 200 años. Incluso estaríamos hablando como de los 170 años más recientes. Y se intensificó esa pérdida del carbono orgánico, como tú lo has expresado, a partir de la revolución industrial y verde. Ese dato es clave porque básicamente es lo que a mucha gente le ha dado pie para decir que la ganadería es el problema o la agricultura, cuando realmente tendríamos que separar las cosas, porque no podemos decir que la ganadería y la agricultura no han causado un daño, pero lo que sí podemos decir es que hoy en día hay dos tipos de ganadería: los que insisten en esas prácticas que degradan o destruyen, y los que estamos yendo por un camino totalmente opuesto al que le hemos llamado regenerativo. ¿Por qué le llamamos regenerativo? Porque vamos a recarbonizar ese suelo, como tú lo has expresado con tanta amplitud. Dicho esto, ahora sí, compártenos tu pantalla, por favor, y vamos a comenzar claro que con tu sí. presentación. Claro que sí. Así como has oído eso de "It's not the cow is the how", no es la vaca, sino cómo la manejas. Eso es todo totalmente cierto. La vaca mal manejada puede deteriorar el medio ambiente, degradarlo, pero la vaca o cualquier otro tipo de ganado bien manejado no solamente va a producir más barato sobre el pasto, sino que va a mejorar con sus pezuñas y acción y boca y orina, estiércol y hormonas y saliva y vitaminas el medio ambiente. Y va a mejorar la tierra sobre la que pastorea. Y eso es Excelente. lo que vamos a platicar ahorita. Adelante. Ahí vamos. Bueno, me voy a quitar de la cara. No, ya no van a tener que sufrirme, pero voy a estar hablando. ¿Sí? Empecemos con el primer pilar de Real World Ranching, que es el programa de pastoreo total. Y para entender el porqué del programa de pastoreo total, es importante primero entender cómo realmente se forma el humus, el cual es la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Primero definamos qué es el humus. El humus es la fracción estable de la materia orgánica que ya no puede ser más degradada por la acción de microorganismos. Dura más de 100 años en el suelo y buferiza los excesos en pH, los químicos y las sales en el suelo. Retiene humedad y permite el óptimo intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera. Ahora,
no hay una buena definición de humus, porque no es lo mismo el humus que la materia orgánica o la composta. Por ejemplo, para que una composta se considere de buena calidad, debe contener un mínimo del 3% de humus en base seca. Y sin embargo, en Google dice que la composta es humus. Es equivocado. El humus es lo que le da el color café oscuro a tus suelos y el olor agradable a tierra de hojarasca. Cuando agarras con tus manos el suelo es lo que te deja las manos manchadas de color café. Vamos ahora a ver un video de cómo se forma el humus. Esta es nueva evidencia de hace 7 años. Antes no se conocía eso. Bueno, entonces vemos que el humus se forma por los cuerpos de los microorganismos que fueron alimentados por la energía de la fotosíntesis por medio de exudados altos en energía, regresados al suelo por las raíces. ¿Qué determina la cantidad de energía captada por fotosíntesis? La cantidad de hoja. Pero ¿qué determina la cantidad de energía que queda disponible para la planta para producir más y para lo que queda, regresar al suelo y así alimentar los microorganismos? Pues es la relación hoja-tallo, porque las hojas verdes crean energía por fotosíntesis, mientras que los tallos consumen energía por respiración. Yo sé que en la noche los dos consumen energía, pero a grandes rasgos así es como funciona esto de la fotosíntesis. Entonces, si queremos producir mucha energía para producir mucho humus en el suelo y mucha producción de planta, de hojas, necesitamos una buena relación hoja-tallo. ¿Y qué tipo de pastoreo lo logra? Un pastoreo selectivo o un pastoreo de alta eficiencia de cosecha. Nada más piensa qué pasa cuando podas el césped. ¿Qué sale? ¿Hoja o tallo? Salen hojas. ¿Por qué? Porque quitamos los tallos, que además tienen auxina, una hormona que impide que rebroten las hojas y se formen nuevas hojas. Entonces vamos a seguirle. La cantidad de exudados de la raíz que alimentan a los microorganismos del suelo es importante porque estos vuelven disponibles los nutrientes del suelo que antes eran no disponibles y además ellos mismos son convertidos en humus eventualmente. Aquí podemos ver cómo se forma el humus en este diagrama que lo recibí de John Kempf en Iowa. Cuando tenemos la fotosíntesis a la máxima capacidad, sigue una digestión por bacteria, una mineralización, una nutrición de metabolitos microbianos a la planta, después hongos que lo digieren, fungi, y después un proceso de maduración que es la humificación. Es importante destacar que después de lograr la máxima cantidad de energía por fotosíntesis posible, los exudados de las raíces alimentan a los microorganismos del suelo y estos a su vez son digeridos por otros microorganismos del suelo y después de muchas generaciones de microorganismos diferentes son digeridos por hongos o fungi, que son los más eficientes en digerir. Después de esta última digestión, ya no pueden ser digeridos, pues el fungi es el más eficiente en digerir. Y luego de un proceso de humificación se convierten en humus, la verdadera fertilidad de nuestros suelos. La glomalina producida por la micorriza, que es un pegamento que permite la estructura de nuestros suelos para que haya intercambio de gases, y es producida por micorriza y otros hongos, y también llega a formar parte importante del nuevo humus creado. Hasta un 80% del nuevo humus es creado de esta forma, y no por medio de los residuos de pastos degradados, como se creía, el mantillo y lo que quedaba.
esto cambia los principios del pastoreo, pues vemos la enorme importancia de la relación hoja-tallo y el pastoreo que maximiza esta mejor relación de hojas verdes a tallos. Aquí Jaime, ¿Sí? hay una cosa muy interesante que estoy viendo de lo que nos estás compartiendo y Sí. a mí me gusta de pronto también ir tratando de hacerlo más masticable para las personas. Sí. Muchos de ellos productores ganaderos y que ya han ido aprendiendo, y la mayoría lo sabemos, es que el rumen de un rumiante es una cámara de fermentación y que el rumiante como tal no es el que usa los nutrientes tal cual entran por su boca, sino que va a ser toda esa población de microorganismos del rumen la que lo va a procesar, lo va a digerir y va a entregar unos nuevos nutrientes que van a ser absorbidos al metabolismo del animal y al final los vacunos, búfalos y demás animales que consumen eh, forrajes terminan nutriéndose de lo que producen los microorganismos. Y haciendo un paralelo estoy viendo lo mismo en el suelo. Y es que el suelo directamente no es el que, o las plantas más bien, no se van a nutrir directamente de lo que cae en el suelo, sino que tiene que haber un proceso fermentativo y de descomposición por parte de bacterias y hongos, y que esos microorganismos del suelo son los que después van a entregar unos nutrientes eh, asimilables, como tú lo decías hace un rato, para que las plantas puedan ser productivas y para que el suelo se vaya recarbonizando. Haciendo este paralelo, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si intoxicamos esas bacterias y esos hongos usando químicos y venenos, que es muy natural de muchos productores que han entendido esto de otra manera, que de pronto lo han entendido es que si las plantas toman nutrientes del suelo, se los gastan. Entonces, ¿quién se los devuelve? Esa es la parte donde se rompe todo porque lo que piensa el productor es que nadie se los va a devolver y que por lo tanto hay que aplicarlos. ¿Qué Bueno, pasa? Cuéntanos un poco de eso. eso nos enseñaron en la universidad. Yo soy agrónomo zootecnista y esto me enseñaron que lo que saca del suelo lo tienes que restituir como si fuera una cuenta bancaria, cuando en realidad en el suelo está todo lo que necesitamos. No necesitamos fertilizar, necesitamos vida del suelo para que hagan disponibles los nutrientes. Y al tener vida en el suelo y estos microorganismos convertirse en humus, ahí llevan en sus cuerpos todos los elementos minerales y microelementos necesarios para la vida. Si no, no vivirían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar la vida. Cuando no la hay, inocularla. Yo usé extracto de composta, aplicaba con 5 litros de soluble de pescado por hectárea, lo asperjaba temprano en la mañana al principio, cuando empecé a regenerar una tierra que al rato van a ver, que era suelo arena blanco, con 1% de materia orgánica y degradado por excesos de químicos durante 20 y tantos años. Ahora, ¿por qué la gente sigue creyendo que si no aplica fertilizantes sintéticos no va a tener mejor producción? Sencillamente porque como matan o inhiben la formación de humus con estos microorganismos, porque los inhiben o los matan con los fertilizantes sintéticos, el suelo se vuelve dependiente, como un adicto, a esos fertilizantes sintéticos, porque el sistema natural ya no está funcionando. Ya no funciona, ya no hay quien No produzca. funciona. Entonces tenemos que volverlo a hacer funcionar. Para volverlo a hacer funcionar, tenemos que dejar de aplicar químicos y fertilizantes sintéticos. Para no perder productividad en esos años de hambre que decía Bazán, tenemos que hacer diferentes tácticas y lo hemos logrado en diferentes lugares. Pero para eso hay que saber primero cómo se forma el humus. Y me gustaría terminar eso y después ya pasamos a lo otro. Adelante. Aquí vemos cómo el carbón líquido, que son los exudados de las plantas formados por la fotosíntesis, se convierte en humus. Si ven, aquí es un corte de una capa dura. Esta es una capa dura en Florida, suelo arena, donde está la arena roja y arriba es oscuro. ¿Por qué está oscuro? Por el carbón. ¿Y por qué tiene carbón arriba y no abajo? Porque por la capa dura las raíces no penetraban más profundo y no había exudados de las raíces,
y no se formaba carbono por los microorganismos del suelo que son convertidos en humus. Así de sencillo. Entonces, es muy interesante esto. Aquí lo estamos viendo gráficamente. El chiste no es solamente ver, es observar y relacionarlo con lo que está pasando. Como dice un científico muy famoso, para obtener la respuesta correcta, tienes que hacer la pregunta correcta. Eso es muy cierto. Sí. Jaime, Entonces, ahora y vamos. aprovechando esa imagen, Sí. se me vino a la mente inmediatamente cuando nos muestras esto, que en muchos casos, por naturaleza, puede ser que haya suelos duros, ¿cierto? Sí, claro. Pero creo que hoy en día son muchísimos más los casos donde vamos a encontrar suelos endurecidos, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque una cosa es un suelo duro por naturaleza y otra cosa es un suelo endurecido, que muchas veces es producto de los arados mismos. Mucha gente usa el arado supuestamente para airear el suelo, pero lo que no se están dando cuenta es que al mismo tiempo están endureciendo o compactando la siguiente capa. Se llama capa dura y es lo que están haciendo. Pero en este caso, fíjate, qué interesante que lo digas. En este caso era un bosque de pinos, con pasto entre los pinos. Y lo quemaban cada año. Cada año quemaban los pinos en suelo de arena. Imagínate qué hizo eso con la materia orgánica. No había. Claro. Y el fuego Entonces, va a consumir todo ese oxígeno y va a compactar el suelo. entonces se formó una capa dura a 6 pulgadas de profundidad, 15 centímetros. Y ahí lo que ves es un corte del arado Yeomans que pasé. Y vi eso y dije, esta es una buena foto para explicarle a la gente. Y le tomé fotografía. Está excelente. Ok, seguimos. Entonces, no solamente, ¿por qué se forman las capas duras? Por falta de vida del suelo, por falta de raíces vigorosas. ¿Qué queremos formar? Raíces gordas y fuertes, plantas muy juntas unas de otras. Si no, no vamos a tener un buen panel solar. Y por Claro. eso se hace todo este programa de pastoreo total. Claro, y es Bueno, interesante de pronto decir también, antes de que pases a explicarnos el programa en sí, que por ¿sí? ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el tipo de arado, porque tú dices, pasar un arado Yeomans, pero es que el arado Yeomans se ha desarrollado para no compactar, ¿cierto? Y en Así es. cambio, hay arados que, por ejemplo, un vertedera, que lo que hace es voltearte el suelo, pero sella con la capa cóncava, sella el suelo. Y es lo que estamos haciendo es generar este tipo de problemas, pero muy interesante que tú nos estás ilustrando que a través de la recarbonización también va a haber movilización de organismos vivos que nos van a ayudar a descompactar ese suelo. Lo puede hacer de dos maneras. Biológica, toma más tiempo, con plantas con raíces pivotantes que lo rompan, o con un implemento como el arado Yeomans, que no se debería llamar arado porque en realidad es un subsuelo que no Exacto. invierte la tierra. Cuando invierte la tierra como con el arado normal de disco o el otro de rejilla, la vida aeróbica la pones abajo, donde no le llega aire, y la vida anaeróbica la pones arriba, donde llega aire, y mata los dos. Es lo peor que puedes hacer. Exactamente. Entonces no hagamos eso. Es muy importante. Buena Ahora observación. sí, Ahora sí, ¿qué considera el programa de pastoreo total? Bueno, es un programa porque se considera todo el año, no es solo un evento de pastoreo como algunas personas lo han dicho, y lo que quiero recalcarles es que se evita el sobrepastoreo aún a una carga animal muy alta. Se logran raíces gordas y profundas, con mayor densidad de especies deseables. Se forma más humus y se captura más carbón de la atmósfera en el suelo, que es donde debe estar, para también reducir el vapor de agua en la atmósfera, pues el humus retiene agua. Se difiere en promedio la mitad de la finca para usar el pasto diferido en las épocas difíciles. Y es en las áreas diferidas en donde se concentra la vida silvestre, pues tiene espacio y tiempo para reproducirse. Además, es en esas áreas en donde se forma más humus y por eso se deben de alternar cada año para ir mejorando toda la finca, pues yo considero a la finca como un organismo vivo. Y al final, quiero decirles lo primero. Su primer objetivo es mantener el ganado en buena condición corporal. De ahí lo que repito siempre. Vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas. No me las dejen enflacar, porque una vaca gordita puede dar dinero, una vaca flaca solo da lástima. es Bueno, cierto. ahora, ¿mande?
Es cierto que si no Sí, sí, tenemos un animal con una óptima condición corporal, lo que vamos a tener es una pérdida económica muy fuerte. lo primero que sufre es el sistema inmune, que necesita grasa para formarse. La vaca también para ciclar necesita grasa para formar estrógeno, que es la hormona femenina, y sin estrógeno no hay ovulación, no hay ciclo, y si no hay óvulo, no hay embrión y no hay becerro. Y no producimos nada. Igual con las borregas y las cabras. Bueno, ¿en qué etapa del pastoreo, del programa de pastoreo total, es cuando se crea más humus? Cuando se consume el pasto, cuando está en su punto óptimo de reposo, es decir, cuando se empieza a formar la hoja amarilla abajo, o cuando se hace heno y ensilaje de ese pasto en su punto óptimo de reposo para mantener la calidad alta. ¿Será que ahí es cuando se forma más humus? ¿O será más bien cuando se difieren los pastos? Yo creo que aquí amerita que nosotros podamos o que tú nos puedas explicar muy bien en qué consiste el diferido, porque creo que ese es un concepto Bueno, que la gente no ha logrado entender muy bien. bueno, el diferir pastos es cerrar un campo completo para que el ganado no lo consuma y dejarlo crecer sin consumo del ganado hasta la época difícil, que es cuando lo vas a necesitar. Dependiendo del medio ambiente, puede ser de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses o de 18 meses. El tiempo en que lo dejas crecer. Y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante para la producción de humus. No solamente te va a ayudar a no gastar en henos y ensilajes, si tienes los demás pilares de Real World Ranching, que los voy a explicar ahorita, sino que te va a ayudar a producir más humus que cualquier otro sistema o programa. ¿Sí? Está muy interesante Entonces, porque veo que tú no pones el énfasis en que el diferido se haga solamente para ecosistemas donde haya un déficit de forraje en un momento específico del año, sino que hablas del diferido poniendo el énfasis en la recuperación del carbono del suelo. así es. Así es. Si produces carbono, si tienes carbono en el suelo en esta etapa, cuando pastoreas en la punto óptimo de reposo, pero una fracción de lo que obtienes en esta otra etapa cuando lo dejas crecer más tiempo. Voy a explicar por qué. Adelante. Mira, con lo que ya hemos aprendido y experimentado en más de 15 años de hacer esto, sabemos que las raíces gordas son necesarias para crear más humus por hectárea por año. Al lograr una mayor densidad de puntos o yemas de crecimiento por metro cuadrado con el programa de pastoreo total, que es alta eficiencia de cosecha, pastoreo de cosecha del 80 al 95% del pasto disponible cada vez que se pastorea. Y eso no crean que le hace daño a la tierra, eso no es cierto, porque el resto de la finca está creciendo, porque obtenemos más vacas días por pastoreo. Eso nos permite mayor tiempo de reposo. Y eso nos permite diferir hasta la mitad o más de la finca, dependiendo el año y dependiendo tu ambiente. Bueno, entonces ya vimos con el pastoreo total producimos más hojas y hojas más grandes, sin que la planta tenga la necesidad de florear y producir semilla para sobrevivir, porque las raíces están gordas. Llega a un equilibrio, una homeostasis. Y es en esta etapa del programa de pastoreo total en donde se crea una mayor cantidad de humus y raíces más gordas sin perder la densidad de yemas de crecimiento por metro cuadrado, ya que las áreas diferidas, que son aproximadamente la mitad de la finca, se alternan cada año para mejorar toda la finca. ¿Sí? Si yo, si yo difiriera cada año el mismo lugar, el exceso de sombreo que ves ahí, porque eso es pura hoja, ¿sí ves? Sí, Ese es Pasto correcto. Bahía, Paspalum notatum, en el subtrópico norte-centro de Florida. Bueno, todas esas hojas, si cada año lo sigo haciendo, empiezas a matar los puntos de crecimiento y empiezas a tener más espacio entre las yemas de crecimiento. Eso va en contra de nuestros propósitos. Entonces, para evitar eso y para ir mejorando toda la finca, que la considero un organismo vivo, de la cual el dueño es la cabeza, los voy alternando esos campos o potreros diferidos cada año. Me parece mucho como la rotación de cultivos agrícolas
que en un periodo tienen un propósito y en otro periodo tienen otro propósito. En este caso, el propósito es el de recarbonizar el suelo, La pero belleza de después eso, va a ser sometido a pastoreo y otra área pasa a tener este diferido. Muy interesante. la belleza de esto es que no solamente recarbonizas, sino que creas alimento para tu ganado para la época difícil y te ahorras de 200 a $300 por vaca por año, comparado con darle seno, aunque tú lo Ah, produzcas. claro, La otra ventaja es que creas un paraíso para las especies silvestres, donde nadie va a molestarlas ahí. Y exacto. entonces empieza a aumentar la vida silvestre en tu finca. La otra ventaja es que empieza a haber más diversidad, porque si pastoreas todo el año, ¿cuándo le vas a dar oportunidad a las mejores especies, a las plántulas de establecerse? Cuando apenas se va estableciendo, viene la vaca o la cabra o la borrega y la arranca con todo y raíces. Y si Claro, hay una pequeña sequía o un problema y tienes cargas altas que son necesarias para la productividad y la rentabilidad, pues vas a caer en sobrepastoreo, que es regresar a repastorear antes de que esté en su punto. sí, señor. Y muy interesante porque también permitiría una reforestación, que da más oportunidad a que los árboles se puedan establecer. También, pero como ves ahí hay plantas leguminosas. Correcto, Ahí sí. hay muchas plantas leguminosas y eso es gracias a diferir los pasos. Si no, no tendríamos. De veras, Correcto. bueno, ahorita te voy a enseñar más. Carga animal alta. El número de animales productivos que podemos mantener por finca, por año, a bajo costo, determina tanto la rentabilidad como la productividad de la finca. En buenas condiciones, siempre. Claro. Me voy a volver a retirar. Bueno, ahora vamos a hablar del pastoreo rotacional selectivo que hacen el 99% de las personas que hacen algún tipo de manejo de pastoreo. Y ese 99% de las personas que hacen algún tipo de pastoreo representan menos del 10 al 20% de los ganaderos. El otro 90-80% hace pastoreo continuo. A ese nivel estamos. Entonces, yo no me voy a pelear con el pastoreo rotacional selectivo porque es mejor que el pastoreo continuo. Pero lo bueno es enemigo de lo mejor, porque te hace sentir cómodo. Y está muy por debajo el pastoreo rotacional selectivo del potencial que logramos con un pastoreo de alta eficiencia de cosecha y un programa de pastoreo total. El pastoreo selectivo a carga animal alta siempre va a derivar en sobrepastoreo y va a aumentar el espacio entre plantas si se deja demasiado residuo o mantillo. Y aumenta más lentamente el humus por los primeros años y después llega un tiempo en que se estanca la regeneración del suelo. Y esto lo hemos medido. Aunque se obtiene un buen desempeño individual, nos va a dar poca productividad por hectárea comparada con el programa de pastoreo total, en donde se hace una cosecha de alta eficiencia de pastoreo. Entonces se pueden preguntar, ¿cómo es que entonces el pastoreo rotacional selectivo es tan popular entre los que cambian a un manejo del pastoreo y comparan con el pastoreo continuo? Bueno, debemos tomar en cuenta la fisiología vegetal básica y los resultados económicos, en donde sabemos que la carga animal determina mayormente la rentabilidad y la futura productividad. Pero ¿cómo lograr una alta carga animal, buena condición corporal y al mismo tiempo evitar el sobrepastoreo? El sobrepastoreo, recordemos, sucede cuando el ganado regresa a repastorear una planta antes de que ésta se haya recuperado totalmente. Ahora vamos a ver cómo se ve. Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí vemos cómo es la cosecha bajo un pastoreo rotacional selectivo, ineficiente, y crea problemas de sobrepastoreo y de sobredescanso en el mismo potrero o campo. Aunque algunos dirán, sí, pero en promedio consumieron la mitad. Bueno, dile eso a las plantas que se la llevaron hasta abajo y a las plantas que no tocaron. Y ese es un monocultivo. Ahora imagínate donde hay diversidad de especies. Pues van a escoger las más sabrosas y dejar las demás. Así es como pastorea todo el ganado, selectivamente, si se los permitimos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, este es el segundo pilar del Real World Ranching, que es ganadería generadora de verdadera riqueza.
para que todo el programa funcione al óptimo y con costos más bajos. Genética adaptada y guías de selección. Buscamos adaptación nutricional, adaptación climática, resistencia a parásitos y enfermedades, mansedumbre o docilidad, alta fertilidad a campo, no teórica, madurez sexual y marmoleo temprano y una buena relación carne a hueso. Aquí vemos un buen toro Angus rojo con todas las características que necesitamos en un semental para ese ambiente en específico. Eso es en las colinas de Nebraska. Colinas arenosas, Sand Hills, Nebraska. Y el siguiente pilar es el tercer pilar, que es la temporada óptima de partos. Es un tema muy sencillo, pero es un paso que muchos no han dado. Tener tus partos en la época de abundancia de pasto verde. Este paso por sí solo puede aumentar la productividad por finca de un 30 a un 40% y la rentabilidad hasta en un 100%. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque no tiene la genética adecuada. Normalmente, especialmente en Latinoamérica, tenemos animales de maduración tardía y eso está íntimamente ligado con la fertilidad a campo o de la vida real. Entonces tenemos que empezar a seleccionar y lo que yo recomiendo es crear un compuesto, pero lo que cada quien quiera hacer. Se puede hacer con razas puras también. Lo importante es Ahora, que sea adaptado. Lo importante es que tenga las características apropiadas para lo que se quiere. importantísimo porque, mira, ahí en Florida, por ejemplo, hace mucho calor en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Llega arriba de 100 grados todos los días, con alta humedad relativa. Entonces, la gente que quiere tener Angus ahí, que son todos, los preñan a las vacas en el invierno, enero, febrero, marzo, para que nazcan noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué pasa en octubre, noviembre y diciembre? Caen heladas y no crece el pasto. Entonces les dan heno. Y entonces gastan Un muchísimo dinero dineral. en mantener un ganado inadaptado porque los espermatozoides del toro Angus se mueren cuando sube la temperatura de 90 grados y ahí sube de 100. Entonces solamente los pueden usar cuando hace frío, que es cuando no crece el pasto. Entonces, por usar ganado inadaptado, se pierden la rentabilidad, están perdiendo dinero por hacer eso. Sí. Entonces, no hay que hacer eso. Es muy importante tener ganado adaptado al lugar donde estás. Y hay ganado adaptado para todos lados, ¿eh? Bueno, Y si ahora, no, pues se puede usar, como tú dices, el compuesto. claro, el compuesto, porque muchos me dicen, sí, pero yo no quiero animales que se vean así, yo quiero que se vea Angus. Muy fácil, ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, eso es otro tema. Pastoreando pastos diferidos. Este es pasto Bermuda, helado, descongelado, vuelto a helar, le llovía, se volvía a descongelar, le helaba, se volvía a llover. Ese año llovió muchísimo, fue 2017 y ves el ganado en buenas condiciones corporales. Yo personalmente los movía y les daba su suplemento de proteína, porque es imprescindible mantener el buen funcionamiento del rumen cuando se está pastoreando los pastos diferidos en ambientes de alta fibra y baja proteína. Y aquí entra el cuarto pilar de Real World Ranching, que es el de nutrición, en donde entendemos lo que pasa en el rumen del animal de manera muy sencilla y podemos monitorear el estiércol de nuestros rumiantes y así saber si les falta proteína en la dieta para poder digerir la alta fibra de estos pastos sobremaduros, manteniendo la buena condición corporal de nuestro ganado. Ahora, ¿por qué era tan importante esto? Pues porque una vaca que pare cuando hay verde y deseta la cría cuando ya está así, baja sus requerimientos nutricionales a la mitad. Entonces es muy barato mantenerlas. Entonces, qué importante es tener ganado adaptado a tu zona para poder tener una temporada óptima de partos, para poder mantenerlos en la época difícil de una manera muy barata, porque eso es lo que determina cuántos animales productivos puedes tener por finca, la época difícil. Es cierto, y yo ahí quisiera decir que creo que esto es lo que marca toda la diferencia en tu programa de pastoreo total, porque mucha gente tiene la duda de qué se hace en la temporada difícil del año, que la mayoría se quedan sin pasto
se quedan sin comida para los animales, la mayoría de la gente que no tiene ningún tipo de preparación para el contratiempo. Eh, pero que cuando pasan a mirar estas alternativas de pastoreo regenerativos, se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar de todas maneras en esa temporada donde la producción de forraje disminuya? Ahí es donde surge la necesidad de no explotar el 100% de la tierra solo con ganado, sino siempre mantener un stock que en tu caso propones. Eso dependerá de cada ecosistema, pero en tu caso propones hasta un 50% de esa reserva. En Y, y, realidad, a- y aparte tener los animales adaptados a esas condiciones. sí. Mira, si tú quieres tener una buena relación ojatayo en tus campos y quieres que se vean así, que los estés cosechando en el punto óptimo de reposo, cuando llegan las lluvias, no vas a tener suficiente ganado para consumir todo. Se te va a pasar unas partes. Se van a pasar de sobremaduro. Y esos Correcto, son los que dejamos que se pongan así. correcto. ¿Sí? Siempre, de todas maneras, Para, ah, para mantener la calidad en el resto de la finca. Si no, no puedes. exacto, sí. Es que por eso lo quise resaltar porque es un poco también el principio que aplicamos en el pastoreo racional los que hacemos pastoreo racional, y es que siempre tiene que haber un stock de comida excedente a las necesidades, pero el afán del productor es usar el 100% de la tierra en potreros para pastoreo y se le escapa el detalle de que de todas maneras habrá una fluctuación en el año de producción de forrajes y en las épocas de déficit habrá que hacer una compensación. Y otra cosa que me parece muy curiosa es que muchísimos ganaderos, yo no sé si usar la palabra todos, pero nos reímos mucho cuando estamos en los grupos de ganaderos hablando, porque yo les digo, bueno, ¿por qué razón eh, todos hacemos ganadería y muchos lo hacemos desde hace muchos años? ¿Por qué razón hasta el día de hoy la mayoría nos pasa o les pasa, a nosotros de pronto no porque ya aprendimos, pero a los que están aprendiendo les pasa que llega la temporada de déficit y aparentemente es que los toma por sorpresa y, no, y entonces empiezan a salir de ganado o a trasladarlo a otro lado o a comprar comida y se ven en un montón de problemas por no haberse preparado. Entonces yo siempre les pregunto, ¿por qué si saben que tienen, si cada año se va a presentar el problema, ¿por qué no se preparan? Y esta sería una forma excelente de prepararse. La otra duda que la gente va a tener es en qué condiciones de calidad va a estar ese forraje que se dejó ahí eh, diferido hasta que lo tengan que usar? La respuesta es obvia. Habrá perdido muchísimo valor nutricional porque obviamente está muy pasado de su tiempo de reposo, pero hay una herramienta que tú manejas muy bien para poder compensar ese déficit nutricional, pero lo que sí hay es comida. Siempre hay comida. Siempre hay Habrá, comida y mantienen las vacas gorditas, siempre. exactamente, Ahora, eh, ¿ves cómo todo es una simbiosis y todo va junto? ¿Y por qué considero una finca un organismo vivo? claro, Porque el ganado ayuda a producir más humus en el suelo al diferir potreros o campos que después alimentan a ese ganado. Porque el ganado con sus pezuñas a la alta densidad necesaria para que la eficiencia de cosecha sea alta al pastorear, rompen las capas duras del suelo, la superficie, la costra, para que haya un buen intercambio de gases. El aire que respiramos tiene un 78% de nitrógeno. No necesitamos comprar nitrógenos sintéticos. El aire lo contiene, solamente tiene que haber un intercambio de gases correcto. El suelo en la tarde inhala y en la mañana exhala. Por eso vemos neblina en las mañanas. Ahí es cuando hay intercambio de gases. Si tenemos una capa dura arriba o abajo, no va a haber con la eficiencia que se requiere para producir más humos y un ecosistema saludable. correcto. Yo lo he visto esto del avión. He visto cuando vas aterrizando y ves un bosque. Ves todo es agrícola y nada más hay un bosquecito de 10 hectáreas. El bosquecito tiene niebla y todo el resto de los campos no tiene en la madrugada. Y eso, Claro. hice un video de eso y lo tengo en YouTube.
donde les explico cómo voy caminando por un camino engrabado, no hay niebla. Del lado izquierdo no hay niebla. Del lado derecho, donde fue pastoreado todo, lleno de niebla. Y se ve clarito el video. Y es por eso. Qué interesante. Muy interesante. La verdad, esto me apasiona a mí. Y bueno, creo que todos debemos de empezar a poner nuestro granito de arena y empezar a mejorar el mundo en el que vivimos para nuestras generaciones que vienen. Así es. Hay Ahora, una pregunta. sí, Seguramente nos vas a hablar un poco de la fotografía, pero una pregunta y no es indiscreta, tiene un objetivo. Eh, ¿Tú qué altura tienes? ¿Cuál es tu sí, altura? yo mido 1,96. 1,96. Sí, son vacas medianas, no crean que son chiquitas. Exacto, exacto. Ese es el objetivo, que veamos el tamaño del ganado, que es parte del objetivo al buscar un ganado adaptado para estas condiciones, no para estas condiciones, sino adaptado a cualquier condición, pero también entendiendo que el objetivo es que sean animales que se sostengan a base de pastoreo. Aquí lo que les quiero, esta fotografía la tomé para esto. Miren. Esta vaca que ves aquí a mi lado, no la que estoy tocando, la que está atrás, es Angus pura Sí, y está en buena condición. Acá hay otras que son corrientes, están en buena condición. Todas las mantengo en buenas condiciones, porque una vaca flaca no va a producir plata. Así de fácil. exactamente. Entonces, mi objetivo número 1 es que todas estén en buena condición corporal. En esa finca no se ha desparasitado el ganado en 15 años. Cero químicos, cero nada. Entonces, así es como se ven. Se puede lograr. Excelente. No tiene ningún problema. Nada más hay que ser buenos observadores, hacer las preguntas correctas, estudiar un poco y dejarse ayudar. Mira, implementando estos 4 pilares de Real Well Ranching, número 1, programa de pastoreo total, número 2, genética adaptada y guías de selección, número 3, temporada óptima de partos y número 4, nutrición, podemos lograr resultados espectaculares en regeneración de vida del suelo, de vida silvestre, carga animal alta y en buena condición corporal, bajo costo, alta rentabilidad, menos enfermedades y químicos usados, hasta llegar a eliminar totalmente los químicos. Yo siempre recomiendo hacerlo gradualmente para mis clientes. Para mí, yo lo hago inmediatamente. En mi finca no hemos usado químicos de muchos años ni en garrapatas. Y tenemos mucha garrapata y piroplasma. A esto yo le llamo Beyond Organic o más allá del orgánico, pues es en efecto regenerativo. Ya no nos ayuda tanto el ser sostenibles porque ya está degenerado el suelo, ya se perdió la mitad de la materia orgánica, ya ha aumentado la temperatura global 2 grados Fahrenheit en los últimos años. De 1990 ahorita ha aumentado 1 grado. Este año viene para hacer el récord en calor. Entonces, yo creo que hay que estar más conscientes y hay que empezar a hacerlo conducente para mejorar todo esto. Ahí están mis datos. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, hay una cosa más que yo quisiera que le cuentes a nuestra audiencia. No cuántas, porque de pronto el número no es tan importante, sino eh, o de pronto sí la pregunta tendría que llevar el cuántas. ¿En cuántos continentes, para hacerlo fácil, están implementando hoy en día programas de pastoreo total? Y es que algunos no son continentes, como Australia, Nueva Zelanda, Europa, pues sí. En Asia solamente Filipinas, Hawái, Canadá, norte de Europa, sur de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, hasta Chile, hasta la Patagonia. Es lo que tenemos hasta ahorita. Sí. Son 27 países, pero mundial. 27 países. Sí, 29 países, pero mundial. Tengo estudiantes en Islandia, en Noruega, en Finlandia y estudiantes en Paraguay. Claro. Sí, tú tienes una gran ventaja y es que se te facilita el inglés y eso te ha permitido tener más apertura para llegar a estos otros países, no solamente a una comunidad latina. Y bueno, la pregunta tendría el objetivo precisamente en que
a veces se piensa que los sistemas de pastoreo regenerativo son específicos para un sitio, o incluso que un programa como el de pastoreo total te ha funcionado donde tú estás, pero que en donde yo estoy no va a funcionar, ¿cierto? Eso es lo que me dicen y me dicen, pero tú, eso funciona allá donde estás tú, donde siempre hace frío, cuando estoy asesorando en Canadá o en Inglaterra. Y le digo, pero yo soy del trópico. Ah, sí, pero eso funciona en el trópico, no acá, me dirían los de Canadá. Pero está funcionando allá al lado, tu vecino lo está haciendo. Y hay cosas así, ¿verdad? Es picar piedra, sí es difícil porque la mente humana se ata a paradigmas que son ideas preconcebidas que piensan que es lo absoluto y lo verdadero. Y hay que abrir la mente porque la mente es como un paracaídas que si no se abre, no nos sirve. Claro. ¿Tienes un registro de más o menos ya cuántas personas han estudiado contigo el pastoreo total? Sí, más de 400 hasta ahorita. Vamos Excelente. ¿Cuánto? empezando a dar cursos en línea. Aparte los de cursos presenciales, otros 400 son, no más. No. Sí. ¿Tú tienes fechas en las que vas abriendo o permanentemente las personas pueden ingresar a estudiar contigo el pastoreo total? Ahorita pueden entrar, pero lo voy a hacer mejor con fechas, porque en inglés lo tengo con fechas. En español no, lo tengo abierto. Y doy una sesión de preguntas y respuestas de 1 hora por mes. Es muy Perfecto. importante el seguimiento. No podemos dejar al alumno con toda esa información nueva y diferente a lo que todos enseñan. Solo. No lo debemos de dejar solo porque yo vi que la tasa de éxito no llegaba ni el 5%, dando el curso presencial y sin seguimiento. Eso no funciona. Eso de nada sirve. Hay Claro, que dar seguimiento. El curso en línea lo tienen ahí para ellos. Está en una plataforma amigable y lo tienes para ellos de por vida. Y el seguimiento es sumamente importante. ¿quiere Porque decir seguimos eso? aprendiendo. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso? Que tu programa no es un curso en línea, sino que más bien es un programa de asesoramiento que lleva un componente de capacitación y un componente de seguimiento. Sí, y sigo, después tengo un grupo de Fat Water Ranchers donde sigo enseñando los demás pilares y sigo, cada semana hay una actividad. Cada semana hay una actividad y cada mes hay 4 actividades. Una de ellas son las preguntas y respuestas y así me aseguro de que les vaya bien. Yo necesito que les vaya bien porque si no, esto no se va a esparcir y popularizar como debe de ser para mejorar el mundo. ¿Cuánto tiempo llevas con el programa? Como 15 años ya con el 15 años. programa en sí. Perfecto. 16 años. 16 años. Yo tengo mi propia finca y ahí lo hago también. Claro, ese también es otra de tus ventajas, de nuestras ventajas, poder aplicarlo en nuestros campos primero y hacer nuestros experimentos para poder siempre después enseñar eso. Pero claro que al final hice la pregunta del tiempo porque precisamente ya llevas un largo recorrido que te ha permitido afianzar una experiencia que a la vez te permite poder lograr que gente de todos los ecosistemas de 29 países en los 5 continentes donde se puede hacer pastoreo, tienen programas exitosos de pastoreo total. Tengo en Sudáfrica también con muy buenos resultados. En Australia tengo al que está capturando más carbono por hectárea ahorita también. Claro, excelente. Bueno, eso era la otra pregunta. Eh, Todo el objetivo es recarbonización del suelo desde el punto de vista regenerativo para atacar esos dos grandes problemas que tiene la humanidad, y es suelos desertificándose y cambio climático. Pero en la recarbonización ya nos has dejado muy claro, esto solo es como una recapitulación de que al meter carbono en el suelo, que no es algo que es un insumo que yo voy a comprar y meter, sino que es regenerar la vida del suelo para que esa vida se encargue de desarrollar todo el proceso a través de todos estos componentes que nos has explicado, y que finalmente esa recuperación del suelo hace más fertilidad, mayor hidratación del suelo para recapturar ese vapor de agua que está en la atmósfera, para poder recapturar también los otros gases con efecto invernadero
que son necesarios finalmente para la producción vegetal, porque son gases que se usan para la fotosíntesis, y que finalmente todo eso repercute en más productividad para el ganadero y en más ganancias reales, porque ese de pronto es, si alguien no dominara el inglés nuestra audiencia, ese es el significado del real wealth, ¿verdad? Así, es ganadería generadora de verdadera riqueza. Exactamente. Y para tener verdadera riqueza se necesita tiempo, dinero y salud. Si te falta una de esas tres, no vas a tener verdadera riqueza. Qué bueno que lo mencionas, porque de pronto el enfoque no siempre es la plata, ¿cierto? No, 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 Se para nada. necesita dinero Se para que sea necesita, sostenible, sí, pero a veces el ganadero se mete tanto en el afán de que es que esto tiene que ser rentable que se le van perdiendo esos otros objetivos, propósitos o requerimientos para tener una vida óptima, que es salud y, y tranquilidad, felicidad. tiempo, dinero y salud, los tres. Tiempo Sin para salud, dedicarle a la familia. a la familia, sí, tiempo para dedicarle a la familia, para gozar de la vida, para poder comprar con ese dinero. Si no, mira, yo he conocido mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene ni salud ni tiempo. He Ah, conocido mucha gente que tiene mucho tiempo y salud, pero no tiene dinero. Y he conocido mucha gente que no tiene salud y tiene tiempo y dinero. ¿De qué le sirve? ¿Sí? exacto. Necesitamos las tres y necesitamos la espiritualidad también. Va junto. Son Creo cinco que cosas que necesita el humano, pero ahí nada más dije las tres para tener verdadera riqueza. sí, es cierto. En eso coincidimos plenamente. Yo considero que finalmente hasta tiempo para poder seguir estudiando y aprendiendo y seguir mejorando. eh, y eso finalmente nos va a permitir tener un progreso continuo, hasta para hacer relaciones sociales y demás. Claro, entonces mira, yo busco métodos biológicos de bajo costo que no utilicen químicos para lograr una mucho mayor productividad que con los convencionales y la rentabilidad se multiplica. Pero tiene que ser cosas sencillas que cualquiera pueda hacer y en eso me he dedicado mi vida, en simplificar las cosas para que sean fáciles de entender. Lo dijo un sabio, si no lo puedes explicar de manera que un niño de primaria lo entienda, quiere decir que ni tú mismo lo entiendes. Entonces, por eso trato de no usar palabras rebuscadas, de explicarlo sencillamente y enseñar fotografías, porque hay gente que aprende viendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden interiorizando, otros tienen que tocarlo para creerlo. Entonces hay que tratar de comunicarse con todos. Claro. Bueno, Jaime, ha sido muy enriquecedor, pero me gustaría que nos dejaras un comentario final sobre tu opinión personal con respecto a cómo nos están viendo y nos están culpando los opositores de la ganadería. No tanto por entrar en una defensa, por oponernos a esas versiones, sino simplemente porque de pronto lo que hemos identificado es que en eso que se dice mal de la ganadería, falta mucho contexto, se dicen muchas mentiras, se desinforma, la gente le va quedando una idea preconcebida de algo que no es realmente cierto, pero desde tu punto de vista y con toda esta experiencia que llevas en todos los años que tienes haciendo ganadería y enseñando a hacer una ganadería regenerativa a través del pastoreo total, ¿cuál es tu concepto? Bueno, mira, mi papá era ganadero, mi abuelo era ganadero, importante mi abuelo, en número de cabezas, y yo soy ganadero. Yo aprendí desde niño a producir de manera orgánica hortalizas y árboles frutales. A los 15 años yo ya sabía hacer composta, sembrar hortalizas, todo lo hacía yo mismo a manual. Cuando entré a estudiar agronomía dije, puedo hacer lo mismo pero con ganado, y el ganado se mueve por fotosíntesis y no tengo que gastar y lo puedo hacer el ganado. Entonces me dediqué a ponerme una meta de poder ganar la plata para comprarme un rancho, una finca. Y lo hice, gracias a Dios, en el 90 compré la primera. Y empecé en 1990 a aplicar diferentes tipos de pastoreo racional, holístico, el que
you name it, el que tú quieras, todos los hice. Parecía campo experimental mi finca. Y llegué a cargas altas y llegué a lograr muchas cosas. Pero siempre había preguntas sin contestar que nadie me las podía responder. Y seguí buscando y buscando hasta que encontré las respuestas en personas que me ayudaron desinteresadamente y busqué a los mejores del mundo para poder llegar a esas conclusiones. Y ya lo tengo bien amarrado todo. Podemos regenerar nuestros suelos y nuestros ambientes con ganado, el mismo ganado que puede ser utilizado para destruir el ambiente mal manejado, bien manejado, y con estos conocimientos es la manera más rápida de recapturar el carbón que se ha ido a la atmósfera de nuestro suelo, lo podemos regresar, y no he visto otra manera más rápida. Hemos logrado hasta 15 toneladas por hectárea por año. 15 toneladas. Sí. Excelente. Pues ahí nos queda, en tu comentario final, nos queda también un mensaje interesante que era justamente el objetivo de que nos presentaras tu programa, para que la gente le tome confianza a las prácticas regenerativas, se preocupe por investigar las diferentes alternativas. Acá tenemos una excelente alternativa dentro de todos los sistemas de pastoreo que hay, muy eficaz, yo puedo dar fe de eso, y pues como les decía, tenemos casi 20 años de conocernos con Jaime, y he seguido su trabajo desde que nos conocimos y puedo realmente decir que he testificado su progreso, sus resultados, y que definitivamente lo que noto es una ganadería capaz de ser productiva, rentable, pero sobre todo capaz de ayudarnos a combatir los dos más grandes problemas de la humanidad en este momento, que son suelos desertificándose y cambio climático, que al final se derivan en un tercero, que es el más sensible, y es hambre, en muchos lugares, pero que tenemos acá herramientas para revertir ese problema, y para que realmente podamos tener, como Jaime lo ha dicho en su comentario final, tiempo libre para todo lo que necesitamos y queremos hacer, dinero en la billetera, y además de eso, un impacto ambiental positivo. Así que... Y salud. Y salud, y salud, salud. Salud al suelo, salud al ambiente y salud al ser humano. A todos. Que no solamente se trata del ser humano trabajando en su ganadería, sino también de que el alimento que estamos produciendo es sin contaminantes, y que genera un impacto a la salud del consumidor. O sea, finalmente... Decir de certificación, también hemos tenido muy buenos resultados revertiendo la desertificación. También. Claro. En ambientes de 150 milímetros a 300 milímetros. Sí, de hecho, gran parte de tu trabajo se ha desarrollado en áreas áridas y semiáridas, y por eso digo que yo puedo dar fe de los resultados, porque he seguido de tu trabajo. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia les quiero invitar para que visiten las redes sociales de Jaime. Jaime está en Facebook, está en Instagram y está en YouTube con ese nombre de Real Wealth Ranching. Y también pueden visitar la página como la ven en pantalla, para que ustedes puedan conocer también más del trabajo que hace Jaime y de los resultados que están logrando todos los productores que han estado capacitándose con él. Es realmente muy enriquecedor, yo lo puedo decir a boca llena, y me alegra que hayamos podido tener la oportunidad de tenerte en nuestro canal, y seguramente, espero no sea la última. Es la primera, pero espero que no sea la última, porque hay mucha tela por cortar, y creo que personas que hacen un trabajo tan excelente como el tuyo merecen poder tener espacios donde comunicarse, y acá tenemos uno que esperamos pueda llegar a muchas personas que logren cerciorarse de que la ganadería no es el enemigo, sino que puede ser el mejor aliado. Jaime, un último
o tu despedida para la gente del canal. Muchas gracias. Pues nada más recordarles que el humus es la verdadera fertilidad de nuestros suelos y que toda la regeneración se concentra en aumentar los niveles de humus de nuestros suelos. Y recuerden, no es materia orgánica, no es composta. Es la fracción degradada de la materia orgánica estable, que ya no puede ser degradada más allá y dura más de 100 años. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias, Jaime. Que Dios te bendiga. Seguimos Gracias. en contacto. Y gracias a Igualmente. todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Los invitamos para que sigan conectados con el canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Este mes de julio estamos todo el mes dedicándolo a este tema especial, que básicamente es el tema de las prácticas regenerativas en la producción agropecuaria. Y que esperamos que muchos de ustedes se vayan motivando a hacerla, se tomen confianza y lo hagan. Estamos para servirles. Jaime, Michael Rúa, y Gracias. nos vemos en una próxima. Bendiciones. Saludos, bendiciones.